estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso del día de hoy con una frase anónima, que dice: es mejor guardar el recuerdo de los muertos que sus restos. ¿Qué pasa en los litigantes? Nunca pensamos que una persona que conocemos toda la vida fueran a reaccionar de manera que nos fueran a sorprender. Hay cosas que uno tiene que hacer de vida o muerte sin hacerle daño a los demás. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Jennifer, estás demandando a Leonardo. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, doctora, yo soy Jennifer. Este señor que está aquí es mi hermano Leonardo y yo vine hasta aquí a demandarlo por $5,000 porque me desaloje en mi casa en este preciso instante y adicionalmente me deje la vajilla completa, toda. Imagínate tú. Espérate. $5,000, desalojo. Sí, doctora. Y la vajilla. Toda, completa, doctora. Descarado. Y la vajilla. Bueno, explícame los hechos de tu caso. Ay, doctora, es difícil porque yo estoy bien con este señor. Porque es un descarado. Yo no me esperaba esto de mi propia familia, ¿sabe? Pero le voy a explicar. Nosotros hace como 10 años, 8 años yo decidí venirme de Venezuela puesto que hubo una reunión familiar y se determinó que yo, por mi esposo haber fallecido, debía venirme con un dinero de la casa que vendimos en Venezuela. Llegué hasta aquí. Espérate. Tu marido se había muerto en Venezuela. Sí, doctora. Y hacen una reunión de familia. Compadre, mi madre, mi hermano, etcétera. Deciden vender una casa. ¿A nombre de quién estaba la casa? Era de nuestros padres, era de papá y mamá. Es como puede decirse un patrimonio. El patrimonio familiar. De toda la familia. Sí, ok, perfecto. Sí. Entonces, venden esa casa. Sí, doctora. ¿Y qué hacen con el dinero? Bueno, tomamos la determinación de que yo me viniera a Estados Unidos, ¿verdad? Le damos esa oportunidad. Yo me vengo, empiezo a trabajar duro, le estoy hablando hace 8 años, doctora. Con ese dinero pude dar un down payment de una casa en este país y así poco a poco, en 8 años, doctora, yo he ido poco a poco trabajando, superándome. Adicionalmente a esto, pude levantar un poquito y monté unas cuantas lavadoras secadoras. Tengo un pequeño laundry y con eso poco a poco pude enviar mes a mes dinero a mi familia, incluyendo a este descarado, y adicionalmente tuve que mantenerme sola, doctora, aquí en este país, que usted sabe que es difícil, ¿ok? Aquí tengo la prueba de que es mi casa. Bueno, ok, a ver. Permiso, aquí está la prueba, doctora, de que es mi casa. Pero de casa que compraste parte con el dinero de la casa del patrimonio. Payment, doctora, down payment nada más, porque bueno, el pago inicial, el pago inicial. Solamente eso, Pero ese son es el 8 patrimonio años, de toda la doctora. El depósito inicial, perfecto. 8 años pagando la casa y manteniendo a este individuo más a mi familia. Perfecto, y aquí está la casa y está a nombre tuya, perfectamente. ¿Qué pasó entonces? Luego de esto, este señor me llega hace 11 meses a mi casa. ¿Tu hermano? Sí, Leonardo. Realmente ya yo no lo quiero llamar mi hermano, doctora, porque para mí es difícil esta situación, ¿ok? Entonces, él llega a mi casa, se instala, yo lo permití entrar, lo permití quedarse allí con nosotros, ¿verdad? Conmigo en este caso. Estábamos los dos compartiendo como hermanos, doctora. De repente, hace un mes, de forma extraña, llega un muchacho a mi casa diciendo ser hijo de mi difunto esposo. Para mí, mi ángel, el amor de mi vida, mi todo. Yo no lo puedo creer, doctora. En ese preciso instante, yo dije, yo necesito averiguar. Ese muchacho me llega con unas pruebas, con una foto. Es mi esposo. Llegó a mi casa y yo comencé a buscar unos abogados que eran los abogados de nuestras empresas en Venezuela, ¿ok? De esa forma, yo comencé a indagar, a averiguar sobre el panteón, porque necesitaba una exhumación del cadáver de mi esposo para ese ADN. Para comprobar si este muchacho que te decía era realmente hijo biológico de tu difunto. Porque yo no lo puedo creer, para mí él era un santo, doctora. Yo no lo puedo creer. No fue tan santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucede? Que en medio de la investigación de los abogados, doctora, me entero, doctora, terrible, que este señor vendió el panteón familiar, doctora, lo vendió. Sacó los huesitos de mi familia, padre, madre, abuela, abuelo. Ah, porque tus padres se murieron en la trayectoria de tú estar aquí.
mi madre ya había fallecido cuando yo llegué. Ok. Mi padre murió al tiempo. Yo envié mensualmente para sus medicinas, Ok. para la comida de ambos, Ok. para sus vivencias en Venezuela, Ok, doctora. entonces él te entera que había vendido el panteón familiar. Pero de toda esta situación yo no lo sabía. Ok. Él llega aquí, no me lo había informado. Ok. Si no sale lo de este muchacho que apareció de la nada en la puerta de mi casa. Cuando yo quiero hacer la exhumación, no hay panteón familiar, doctora, no hay huesitos, doctora. Óyeme, yo en ese momento, indignada de esta situación, molesta realmente, lo llamo y le pregunto, oye, ¿qué sucedió con el panteón familiar? Porque él era el que estaba en Venezuela. Solo somos dos. Uno de los dos tuvo la culpa y para mí fue él y es él, doctora. Vendió el panteón nacional, agarró los huesitos de mi familia, de mi esposo, doctora, de mi ángel. Y de esa forma, él fundió todo esto y ha realizado una vajilla, doctora. Ah, Yo la no puedo vajilla. creer, La sí. vajilla que me estás pidiendo. Una vajilla. Yo como arepa sobre mi madre, doctora. Yo como pan todos los días en un platico que es mi abuela. Adicionalmente, mis caraotas, que tanto me encantan, van encima de mi abuelo. ¿Y sabe lo peor de todo esto, doctora? Que yo no lo puedo aceptar. Que mi café diario de la mañana es con mi esposo. No, doctora, esto es terrible, de verdad. Para mí, esto es un sacrilegio, porque nosotros venimos de una familia con valores y principios católicos, doctora. Él es un cochino cochambroso, es un macabro, doctora. Ok, ¿y de los nuestra $5,000 que me estás pidiendo de qué son? Los $5,000, la mitad del panteón familiar que Ah, esté porque lo declarado. vendió por 10,000. $10,000, doctora, y no me quiere dar los 5,000. Yo necesito Pero mi tiene- dinero y lo quiero porque es mi dinero. La vajilla, mi familia, mis platicos, mis muertos se encuentran en este sitio, doctora. ¿Usted los puede hacer pasar, por favor? Ah, usted me la Necesito. trajiste de evidencia. Traje a mi familia, Vamos doctora, a ver, conmigo. Roberto, la vajilla Ya verás. confeccionada de la ceniza de los muertos de esta familia. Terrible. Ahí Doctora, tenemos esos a la platos no familia tienen en alma. conjunto. No Siempre tienen quisimos alma. que estuvieran en conjunto. No tienen alma, doctora. Los platos no tienen alma. Mi abuelita ya La no vajilla está. familiar. Sí, doctora. Como usted puede observar, doctora. Uy. Cuidado con mi esposo, Por por tu favor. madre, Roberto. Cuidado con mi esposo. Sí. Doctora, aquí usted puede ver. ¿Usted cree que esto es una familia? El alma. ¿Cómo yo puedo aceptar que si venimos de la familia católica en donde nos formaron, doctora, en qué se ha convertido este individuo? En crear a mi familia, doctora, aquí. En No, este no, ya, plato. ya. Perfecto, ya yo lo entendí todito. Ok. ¿Es cierto lo que me dice ella? Lo que pasa es que ella echa su cuento a su manera y a su forma. O sea, pero es cierto que la vajilla está hecha Sí, de la claro, por ceniza. eso aquí está nuestra familia, correcto. No te acerques. Correcto. Lo único que te pudiera dar sería el vasito, que es tu esposo. Doctora, es mi familia. Pero ¿cómo sabemos realmente es el esposo? Claro, porque es que, bueno... Porque la realidad es que ellos agarran todas las cenizas, yo me imagino, ¿no? No, porque eso no se hizo así. La cosa pasó de la siguiente manera. Nosotros nos encontramos en Venezuela, ella, yo, su esposo y mi padre, trabajando, todo perfecto, un poquito complicada la cosa, pero siempre bien. Hasta que muere el esposo de ella por un incidente de un motorizado que le metió un tiro. Ok, perfecto. Nos concentramos nosotros en la casa y decidimos quién puede ir a los Estados Unidos a que nos A ayuden. sacrificarse. Abrir Un momento, camino. Sí. Yo te dejé hablar. Sí, por es favor. verdad que te dejó hablar, así que tú, calladita. Entonces decidimos que ella se vaya a los Estados Unidos y que nos mande dinero. y ¿Cuánto montar le el mandaron negocio. al final? $160,000 más. Oh, toda la venta de la casa Toda la completa. venta de la Y casa. $15,000 adicionales, doctora, que traje de lo que me dejó mi esposo, la herencia de mi esposo. $15,000. Entonces imagínese usted. Ok. Llega Entonces, este de muchacho paso, a reclamar. Me está doctora, hundiendo, ok. No empieza a mandar el dinero. Yo empiezo a Siempre trabajar y a enviaba dinero. bachaquear. Porque en Venezuela no está fácil. En donde vivíamos nosotros hay que andar empistolados. Entonces imagínese usted, allá la cosa está difícil. Mi padre a los 2 años muere. Entonces yo decido, bueno, de la única persona, yo tengo que ir para Miami. ¿Qué voy a hacer yo aquí en Venezuela? Aquí Qué en Pistola, cómodo. o me matan o ¿qué hago? Qué fresco. Empiezo a llamar a mi hermana, Sí. me atendía al teléfono, pero después yo no me lo atendió más porque le dije, mira, yo quiero ir para los Estados Unidos, tenemos el patrimonio de la casa y esa casa Permiso, a mí me doctora, esa no es pertenece. su casa, esa es Un mi momentico, casa. por favor. Un momento, no hables. Permiso, es Entonces, mi casa, ¿verdad? Ella de repente me cambió el teléfono, me cambió todo y perdí la ubicación. Yo dije, ¿para dónde es que voy a hacer yo? La única propiedad que me queda aquí en Venezuela es el panteón, donde están mis padres. Como esto está ubicado en una buena parte, yo fui, vendí, me dieron el mejor postor, menos $10,000 por la venta, yo agarro esos $10,000,
pago mi pasaje a Venezuela, me compro una ropa y le llego a la casa, porque desde un principio sabían dónde quedaba la casa. Pero bueno, al vender al panteón tuviste que sacar los restos de los familiares. Los Por huesitos, supuesto. doctora, los Saqué los huesitos. huesos, ¿verdad? Los exhumeré y los tenía cada uno. Mi papá, mi mamá, todos perfectos. Entonces dije, me los voy a llevar a Estados Unidos, pero no puedo llevarme los huesos, son muy grandes. Entonces decidí convertirlos en ceniza. Ok. Pero igual, yo decía, cuando entre migración, me van a pensar que es droga, que es algo, y me van a devolver y me van a meter preso. Entonces yo dije, empecé a maquinar y decidí hacer mis padres en esta... Mis padres, doctora. Bueno, igual. Mi esposo. Entonces decidí hacerlos todos allí y yo me traje mi vajilla en una caja, 3 bolsitas y para los Estados Unidos. Y no hubo problema. No hubo problema. Llegó a la casa de mi hermana y empezamos todo chévere, pues, chévere, fino. Y entonces empezó la discusión, pues. Entonces fue cuando yo le dije, mire, aquí tenemos, aquí están nuestros padres, están aquí en la vajilla. Doctora, eso no tiene alma, doctora. Sí, pero eso no importa. No, los huesos tampoco. No, es que no tiene nada, doctora. Y yo como aquí encima de Ni mi los padre huesos y de mi tienen, abuelo. tampoco los huesos no tienen alma. Doctora, ni la pero ceniza. yo por lo ni menos los restos. podía haber ido algún momento a Venezuela a poner unas flores Ok. y este señor... ¿Qué mire, tienes Ya, aquí? un momento, ¿Qué no. tienes aquí? Aquí tengo Acá. la evidencia. A ver. evidencia. La evidencia del terreno que yo vendí en Venezuela, Del panteón. del panteón. Doctora, de que es la mitad de mi dinero. Pero de que ¿cómo me va a ser deben la mitad de tu dinero? mi dinero porque No es mi puede ser dinero. la mitad de tu Oye, dinero. yo espero que tú te estés dando cuenta de lo que tú estás diciendo. Es mi dinero No, no, también, escucha, doctora. espera que te... Pero es que ella no puede ser la mitad del dinero. Escúchate Entonces, lo que ella tú me dice a hablas. mí, lo que ella me dice a mí es que me vaya de su casa No, que te vayas, y que no le te dé vas los $5,000 right now. y le dejé la vajilla. Claro, negativo. doctora, me está pidiendo que Nuestros padres dijo que tuviéramos todo en conjunto. Lo único que te puedo dar es el vasito. No, doctora. No te puedo Todos dar más son nada. mi familia Ok, también, perfecto. doctora. Ellos también son mi familia. Ok, ¿quién tiene testigos? Doctora, los dos tenemos testigos. Ok, el testigo... Son mis padres. El testigo de la demandante, por Sí, favor. doctora. Ellos van a estar conmigo en mi Oye, casa. lo que te Pero, voy a decir, no sigas jalando la mesa. Entonces, Van a doctora. terminar la vajilla esa, va a terminar rota. Doctora, me muero, Te lo doctora, si es estoy mi familia. haciendo. Es mi No Doctora, familia. eso es lo que quiere ella, es lo que quiere ella. Es mi la familia. vajilla. No toques a mi padre, te lo Ok. agradezco, doctora. Te vas de mi casa. No toquen más la vajilla, No esto va a toques a mi terminar padre. mal, se los estoy diciendo. Se van a caer. Yo le puedo dar la Buenas mitad. tardes, señor, su Buenas nombre. tardes, doctora Pueblo. Mi nombre es José. Yo vengo a reclamar, vengo a pedir mi patrimonio de mi padre biológico. Tengo las pruebas, la evidencia aquí de que es mi padre de verdad. Tengo lo que dice que me dio. No hay un ADN, doctora. No se pudo gracias a este... Lo que pasa es, No, es doctora, que no pudo, no se Es pudo. que Estúpido. Yo no iba a fui a dejar la... mi padre allá en Silencio, Venezuela. silencio, está hablando el testigo. Muchas gracias. Yo fui un día a la casa de la señora porque tenía la dirección y simplemente le fui a pedir mi 20% que me corresponde porque mi mamá sufre de cáncer y necesito ayudarla. Necesito suplantar todo eso que necesita ella en Venezuela y ese por ciento me pertenece a mí. Cuando esta señora... Pero ¿qué prueba tienes tú de que tú eres el hijo biológico de este hombre? Solamente Ok, una foto. fui a- ¿Solamente esto? Tengo Sí, la doctora, foto ese es y mi tengo esposo, ese el dato santo que de dice mi mi nombre marido. y dice todo. Ella me dice a mí... ¿Qué dato? ¿Qué cosa? Esto. ¿Quién hizo este documento? Ese documento fue notariado. Él dice Pero que ¿quién la lo señora firmó? Sería en Venezuela, Lo firmó doctora, mi yo no mamá. Pero lo está sé. firmado por tu marido. No, doctora, Sí, está firmado, ahí doctora, tiene, ahí sí, aparece. Puede aparece leer, su ahí está firma. el- Yo la puedo firma mía. ¿Cómo pensar... se llamaba tu marido? Carlos, doctora. Ahí aparece el nombre de mi papá, señor. O sea, él aparece aquí como que le dejó un testamento a él. Sí, como dice, un 20%, doctora, pero mi esposo era argentino, murió, yo no sé de su familia, yo no puedo hacerle ADN a nadie, y resulta y acontece que gracias a este cochino... ¿Y tú conoces a la madre de este niño? ¿A la Jazmín esta? No, doctora, yo no conozco a esa Sí la he señora. visto por Ni foto, siquiera estoy doctora. segura que este niño, que este muchacho ¿Te das cuenta? sea hijo ¿Te das cuenta? de él. Aparte, das doctora, cuenta? mi hermano sabía y dice que si era un cornudo, porque adicionalmente las imágenes que le hace a mi familia, le colocó los cachos a mi marido. ¿Qué significa esto? Mire, doctora, ¿Por qué, ¿usted doctora? quiere verlo? ¿Por Mi qué marido era bueno? un santo. ¿Qué le Y puedo ahora decir, esa doctora? gente quiere hacerme Yo creer fui a que buscar él es un mi cornudo, por ciento. doctora. Yo entiendo que tú fuiste a buscar. El tema es que tú no tienes no puedo prueba de que tú eres darle. el hijo La cuestión biológico es que de este ella me hombre. pregunta a mí, Ok. vamos a averiguar un ADN. No, ok. Él conoce a mi papá en la foto, doctora. Escúchame, si esta es la cédula de identidad de él, y tú la tienes aquí, y si él tenía una cuenta bancaria en este banco, Sí.
¿La tenía? Sí, doctora. Entonces este Pero era niño de es su nosotros, hijo. era nuestra. Pues este era su hijo. Entonces, doctora, sencillo Lo que él no se es el lleve- demandante. Doctora, que se lleve el tarrito, Eso porque no es si mi eres papá. un tarroso, mi marido, Eso no es mi papá. entonces te vas a llevar el Pásame tarrito. el testigo Porque del gracias a demandado. este sacrilegista no hay No, money, no, papá, no, no, hay no, no. money. No hay Aquí money, tú tienes doctora. un grave problema. No hay money, que se Tú lleve eres el la que tarrito. tiene el grave problema. Que se lleve el tarrito. Y yo me quedo con mi Silencio. Lo siento mucho. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús, doctor Apolo. Yo soy artista plástico y realizo cerámicas profesionales. Aquí tengo algunos trabajos de los que yo he realizado con mi colega. Si se los podría mostrar. Ok, pero ¿y qué relación hay en este caso? Bueno, que lo que pasa es que cuando nosotros llegamos aquí, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, me planteo la idea de montar un negocio. Negocio. Un negocio. Una con locura, doctora, eso es una locura. No, es una ninguna locura, no es una eso es locura, doctora. arte, eso Es es un arte, eso negocio no es una que locura. con las esculturas empezamos a hacer, con las cenizas de los muertos, empezamos a hacer esculturas. Ah, en otra palabra, ¿quieres abrir un negocio acá? No, ya lo abrimos. Ya lo abrimos, Ah, doctora. perfecto. ¿Y entonces? Donde le están dando opciones a los seres humanos de convertir las cenizas Por eso, como de dijo sus mi familia. familiares Como dijo en mi familia. objetos de arte. Por supuesto. Perfecto. Doctora, Y eso no es arte, permanecerlo doctora, no es arte. unido. Es una locura lo que no, están no es- no es- haciendo no es una locura. estos demonios. Ok, perfecto. Sacrilegistas. Ok, entonces este es tu socio, el artista que hace las cosas. Sí. Perfecto. Santo Cristo. Pasemos a nuestros expertos, por favor. El profesor Daniel Álvarez, profesor de teología, el pastor Marcelo Patrono y al abogado Ángel Leal. Ok. El Papa hizo unas declaraciones hace poco sobre la cremación y la disposición de las cenizas. ¿Alguien me las quiere plantear? ¿Cuáles son? Bueno, el Papa reitera la posición del Concilio Vaticano II de 1963, doctora, Correcto. que no se opone a la cremación. Pero en este documento, dicho sea de paso, no fue escrito por el Papa, fue escrito por Gerhard Müller, el prefecto de la Congregación de la Fe, que es sumamente conservador. Y obviamente el documento expresa una preferencia que en contra, no dice que está puesto, pero si lees el documento te das cuenta que está en contra de la cremación, porque la Iglesia ha creído, como las tres grandes religiones monoteístas, que el cuerpo tiene que permanecer íntegro para el día de la resurrección, y ellos interpretan subliminalmente que la cremación es una especie de mutilación, pero no se oponen. Pero sí añade que hay nuevas ideas, no dando vuelta por aquí, la comercialización de las cenizas de las personas, que se usen como amuleto, que se tengan en la casa y no se trate con el respeto. Que no se dispersen en la naturaleza. Porque eso invita ideas que no son cristianas y católicas, como el panteísmo y el naturalismo. Es decir, ese tipo de ideas no encajan con la doctrina católica, pero en un final tienen que ceder que no se oponen a la cremación siempre y cuando las cenizas sean enterradas en un cementerio. Y añade la amenaza que si no se entierran, si no se guardan adecuadamente, hasta se le puede negar un funeral católico al difunto. ¿Ve, doctora? Yo no estoy tan de acuerdo con lo suyo, porque tiene cierta base de razonamiento de sentido común lo que está diciendo, porque es no bastardear justamente algo tan sagrado, tan importante como es la muerte de un ser querido, un difunto, las exequias, y realmente aquí se entiende, aunque no es un dogma, porque no es algo dogmático de la Iglesia Católica, yo no hablo como católico, pero hay un razonamiento que no es doctrinal, no es bíblico, pero da un planteamiento para tener cierto respeto y cuidado con estas cosas, porque realmente el hacer vajillas de las cenizas de un difunto, de los restos, por algo se dice restos, Falta de respeto. porque no está ni el alma ni el espíritu, somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero esos restos del cuerpo solamente es algo que se puede dispersar. Y la Biblia dice claramente que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y no importa dónde se encuentren. Jesús dijo en los evangelios, el hombre no está hecho para ser esclavo de la religión está aquí para servir al ser humano. Al ser humano. Y me parece a mí que este gesto de este señor, lo que yo pude entender del caso, lo hizo para el beneficio de él y su familia, que estaban Totalmente. necesitados. Él está loco, doctora. Él puso a la humanidad viva en lugar de los muertos sin faltarle respeto a los muertos. Así que yo lo felicito. Yo también lo por esa felicito. idea y no veo nada malo. De paso también lo Doctora, felicito. Ni veo nada malo tampoco. Los seres queridos Esta están persona- con nosotros. Y además yo nunca he entendido esta parte de la Biblia. De ceniza naciste y en ceniza te convertirás. Pero ¿Y no por en qué hay plato. tanto lío con la ceniza? No en plato, doctora, ni en El vaso. tema es lo siguiente, hay una parte No, esencial. Cuando la Biblia dice, cuando Dios dice, no te harás ídolos
ni imágenes, ni nada que separe el primer gesto de adoración nuestro, que es Dios. Y si están pensando que ahí está la familia, estamos entrando en idolatría, pero que ahí no está la familia. ¿Pero por qué la Iglesia Católica pone los restos de los muertos en las iglesias que llevan? Ahí, llevar a la Vaticano. idolatría? Ok. Ah, eso es un Les problema. agradezco el debate, es bueno, es interesante. Yo no lo y yo acepto. creo que nos va a expandir bien. un poco la mente. Yo sí Ahora lo voy con usted, doctor. ¿Cómo no? Vamos a esto. Aquí hay un testamento. Sí. Ok. Hay un código de limitaciones para pedir una herencia. No. Hay un código de limitaciones para demandar en contra del caudal hereditario, pero eso es para establecer una deuda que no existe en Y contra estamos de la hablando de herencia. Estados Unidos. Esto es un testamento de Venezuela. Aparte, O sea, que no sabríamos si en Venezuela lo hay o no. Correcto, aparte es heredero. Exacto. Es heredero, o sea que él no está exigiendo más allá de lo que la persona le Ok. concede en el Esto testamento. solamente lo hice para nuestra edificación, para nuestra educación. No porque esto es parte de este caso. Este niño no es un litigante de este caso. Es parte, pero no es un litigante. Yo no voy a hacer una decisión sobre él. Pero les digo que ella sí tiene un problema. Que se lleve el Porque tarro. ella Que sí. se lleve el tarro, Ahí no está mi doctora. papá. Ella sí Mi papá sacó no está los ahí. fondos Escúcheme, que doctora. habían Mi en papá la no está ahí, cuenta escúcheme. bancaria de donde le tocaba la herencia de Doctora, él. no me Escúchame, consta, doctora. eso puede ser un Decisión montaje. del caso. Te vas de mi casa. No me voy de tu casa. Sí, señor. Es nuestra Yo casa. a ti te niego la demanda en su totalidad. Doctora, son mi familia, es mi Escucha familia. lo que te voy a decir. Es mi Mira, esposo. tu casa es Sí. casa de tu hermano. No, doctora, En es mi mi vista, esa casa era el patrimonio familiar de ustedes que se vendió Por supuesto. para Claro que sacarte sí. a ti adelante Claro. y Claro que que tú sí. abrieras camino aquí, No. que tú hiciste Por y supuesto. ayudaste a tu familia hasta que te Trabajé duro. convino. No, doctora, Las trabajé acciones duro. de él para mí son totalmente legales. No, doctora. Él tenía que salir de Venezuela Está equivocado. y la única propiedad que tenía era el panteón. ¿Que me dé la mitad? Él hizo... No. Doctora, ¿De la ¿esa es mitad mi de plata? qué? Si tú le debes la mitad de la casa. No, 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 Cuando no, tú no, le des la mitad de tu casa, supuesto. él te da la mitad del Esa panteón. casa se le dañó, He dicho, la pared. caso cerrado. No, yo no lo acepto, yo no lo acepto. Sea Se va cortés, de mi ande casa. con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Diciendo ser hijo de mi difunto esposo, para mí mi ángel, el amor de mi vida, mi todo. Yo no lo puedo creer, doctora. En ese preciso instante yo